quiero empezar este tema, el favor de Dios. Digan todos el favor de Dios. Pongan sus dos manos y digan el favor de Dios conmigo. Y quiero explicar el favor de Dios. Y quiero enseñarlo en las próximas casi 12 semanas. Y en Deuteronomios 33, quiero darles el trasfondo. Moisés está por morir, por fallecer. Y no sé si estaba acostado, no sé si estaba sentado. Pero alguna vez, yo no he tenido esa experiencia, gracias a Dios mi papá todavía está vivo. Pero usted ha tenido esa experiencia donde quizás su papá está en cama, ya para fallecer, llama a todos los hijos y les da una palabra de bendición. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? ¿No? En el servicio de inglés tampoco tuvieron esa experiencia. Creo que mi papá sí tuviste esa experiencia, papá, cuando mi abuelo estaba por morir y él reúne a todos sus hijos. ¿Pasó eso? ¿Cómo pasó? Cuando mi papito Jorge falleció y él estaba en cama, los llamó a todos los hijos y les dio bendición. ¿Cómo pasó eso? Porque quiero que ustedes miren el trasfondo de cómo Moisés le habla al pueblo de Israel. A ver, vení rápido aquí porque le estás dando la espalda a los demás. Y entonces, porque este es tan importante para que usted aprenda el concepto de Dios, el corazón de Dios hacia usted. ¿Ok? Esto es importante. En primer lugar, nosotros éramos 8. De ellas murió una, pero estaba presente. Quedamos 7. Pero llamó a mi hermana Julita, la mayor, y le dijo, yo me voy, pero usted como la hermana mayor va a quedar como que si fueras el propio papá de todos tus hermanos. Y la bendijo por eso, mi hija. Y yo sé que Dios le va a dar las fuerzas para ser un ejemplo para todos sus hermanos. Luego me llamó a mí y me dijo, hijo, yo te bendigo en el nombre de Jesús y te entrego la batuta de mi ministerio. Aquí está para que dirijas la obra y te nombro como el presidente internacional de las iglesias de Dios de la Biblia abierta. En ese tiempo mi abuelo tenía bastantes iglesias y a través de esa pronunciación en la cama él le da eso, le profetiza eso. Yo creo que ustedes entiendan bien eso. Y luego llamó a mis hermanas, 4 hermanas mías, y dijo, alcanzame aquellas cajitas que están allá. Y se las trajeron y todas esas cajitas tenían dinero. Y le digo, ese es para ti, esto es para ti, esto es para ti y esto es para ti. En unas venían billetes de a 100, en otras venían billetes de a 50, en otras de a 20 y otras de a 10. Y entonces vino él y le dio a cada una sin decirle a cuál le tocaba el mejor, ¿verdad? Y la que murió, a ella le tocó los billetes de a 100. Y entonces, y así sucesivamente, hermanos, desde el más pequeño, desde el más grande hasta el más pequeño. Y de veras, hermanos, que esa bendición nos ha servido a todos, porque hasta el día de hoy levanto mis manos en gratitud al Señor, porque nada nos ha hecho falta en todo el sentido de la palabra. Bendición espiritual, bendición económica y bendición física, ¿verdad? Ese es testimonio. Ese fue el acto. El acto, sí. Okay. Y luego nos hincó a todos y nos puso sus manos y nos bendijo. ¿Y al cuánto tiempo él falleció? Eso no fue como a las 11 de la mañana. A las 12 de la noche él estaba pasando a la presencia del Señor. Okay. Gracias, papá. Moisés está en la misma experiencia, está para fallecer y llamó a llamó a 10 tribus porque 2 tribus se habían separado. Llamó a las 10 tribus y les empieza a profetizar bendición. Usted puede leer todo el libro de Deuteronomios 33 en su casa. Donde quiero concentrarme fue la bendición que le profetizó a la tribu de Neftalí, que está en el versículo 23.
usted mira todo el capítulo, dice, y a Rubén, y a Leví, y a Benjamín. Y en el versículo 23, ahí me quiero concentrar en las próximas 12 semanas, le profetiza el favor de Dios. Leamos todos el versículo 23, por favor. ¿Ya lo tenemos? 1, 2 y 3. A Neftalí dijo, Neftalí, saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. Leámoslo de nuevo. Pero ahora, en lugar de Neftalí, quiero que ponga su nombre. ¿Ya? En mi caso, quiero que lea, o yo voy a dar, Eri, saciado de favores, lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. Y voy a explicar lo que fue el occidente y el sur. ¿Listo? ¿Pone su nombre? ¿Se atreve a poner su nombre ahí? Porque, o sea, esto hay que empezarlo a creerlo porque su palabra lo dice. Empecemos de Neftalí, pero ahí va a poner su nombre. Eri, saciado de favores. ¿Listos? Pero quiero que lo pongo. 1, 2 y 3. Eri, saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. ¿Cuántos dicen amén a eso? So, yo quiero que usted agarre la oración de Jabez y agarre esta oración también. Okay. Y entonces Moisés pronuncia lo que Dios será para ellos y lo que Dios hará por ellos si ellos eran obedientes. Okay. Entonces, ¿por qué quiero enseñar esto a Centro Cristiano Familiar? Precisamente por muchas razones. Le voy a dar una serie de razones. Número 1, libertad en contra de ataques de miedo a la mente, que lo peor me está por pasar. Lo peor me va a pasar. Okay. Y vivo bajo esa mentalidad, desafortunadamente, vivo bajo ese miedo, bajo ese temor y esa inseguridad de que mañana temo de que si no me pasó ayer, me va a pasar lo peor mañana. Número 1. Número 2, vivir bajo un estado emocional de ansiedad, que mi futuro se va a caer en pedazos. Y vivimos bajo un miedo de que tengo que hacer esto y lo otro, porque entonces mi futuro está por caerse y quedarse en añicos. Y es un estado emocional que no nos deja en paz. No ha ni pasado y ya estamos pensando eso. Mucha gente pierde sueño por eso. Argumentos contra la mente diciendo, y este es otro argumento, esa es la razón por qué quiero enseñar lo que es el corazón de Dios, lo que es el favor de Dios para usted y lo que Dios piensa en usted y cómo Dios actúa hacia usted. Argumentos de la mente diciendo, soy una persona mala, por lo tanto la ira de Dios me va a castigar. Y vivimos bajo esa condena mental. Argumentos de destrucción a nuestra mente que nos dice, siempre he hecho lo malo, por esto es que me merezco nada. Y entonces ciertamente hay una verdad de que justificamos lo que hicimos en el pasado, todo lo malo, y cuando nos pasa algo malo, usted sabía que le iba a pasar por lo malo que ha sido y por los argumentos de condenación y de destrucción que viene. Últimamente, enseñar el favor de Dios teniendo los malos conceptos de Dios. De que por alguna razón Dios camina alrededor viendo el momento exacto cuando nos va a golpear. Y cuando nos va a castigar. Y cuando ciertamente nos pasa, decimos, sabía de que Dios me iba a castigar. Y en contraste, también vivimos bajo argumentos en la mente donde dice, todo lo que me pasa no solo es mi culpa, es culpa de todos y también es culpa de Dios. Y todo ese ambiente nos encierra en una cárcel emocional, una cárcel espiritual, y gente muchas veces se enferma por eso.
Y esos argumentos a través de la palabra profética, los queremos destruir en el nombre de Jesús. Y poder anunciar el favor de Dios para nosotros. Como Moisés se lo profetizó a Neftalí. El favor de Dios es comprender que seamos capaces, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad de su amor para con nosotros. Levante su mano y dice: el amor de Dios es profundo. Que usted logre, y la palabra en Efesios dice que usted logre comprender, que lo pueda entender, que lo pueda ver, que lo pueda experimentar. Abrazar el plan, pensamientos y el diseño de Dios para nosotros, para calmar el estado emocional y el estado mental. Mientras entendemos nuestra posición en Él. Recuérdense que Jabes entendió su posición y estaba viviendo bajo depresión, bajo dolor, bajo destrucción, y él hizo una decisión. Un hijo de Dios no se merece eso, y entonces él tira esa oración: oh Señor, si me bendijeras, si extendieras mi territorio, si me protegieras y me libraras del mal, Señor. Y dice, y Dios le concedió su oración, porque ese es el corazón de Dios. Mi oración es de que nosotros logremos, con toda la humildad que puede existir en nosotros, logremos tomar la posición que usted tiene como hijo de un Padre Celestial, que no solo todo lo puede, sino que lo quiere también. Pero eso es algo que nosotros tenemos que llegar a comprender. Y no logramos comprender quizá por el pasado, por las situaciones, las experiencias. Entonces nuestro corazón se pone durito. Y no logramos aceptar de que un Cristo inmerecidamente nos dio regalos y favores. Entonces entendemos nuestra posición en Él. También nosotros entendemos nuestra responsabilidad, los pactos y la devoción como hijos. Y esto causa que la bendición de Dios y el favor de Dios venga hacia nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahorita? Si usted mira este verso, versículo 23. Moisés, Dios a través de Moisés, declara 3 frases proféticas, porque no había pasado esto, queridos. Esto Moisés lo profetiza. ¿Okay? El primero fue que sea satisfecho con favor o con favores. Si yo le preguntara a usted qué significa para usted favor o favores, ¿qué significa eso para usted? Sus propias palabras. ¿Cómo? Dio vida, la palabra dar, dio vida. ¿Qué más? Alguien hace algo por otro. Alguien más allá atrás, aquí de este lado. ¿Qué significa favor? Favores para usted. Una mano, lindo, una mano. ¿Okay? Allá. Nos ha guardado de muchos males. ¿Okay? Una gracia divina. Entonces Moisés le da que Dios te dé una mano. Que Dios te dé gracia, que Dios te dé vida. Y que Dios te dé favor. Digan todos favor. Pero la palabra ahí antes de favor es ¿qué dice? ¿Cuál es la palabra antes de favores? Saciado. En otras palabras significa que seas satisfecho. Levante su mano y Señor, yo deseo que yo sea satisfecho. Y esa palabra es no común en Estados Unidos, en nuestra cultura, porque realmente no estamos satisfechos, o de alguna forma hay un vacío y necesitamos ser saciados con el favor de Dios. Ahora, hay 2 formas de ser satisfechos, hay 2 formas de ser saciados. La primera es de que yo ame o que yo haga favores y que de mi favor o de mi acción de amar, entonces yo sea correspondido y de regreso me amen de regreso, me den favores de regreso y la relación sea recíproca. Cuando yo amo, entonces me aman de regreso. Cuando me aman de regreso, entonces hay un dicho que dice, aquellos que son amados deberán ser correspondidos con amor. Entonces cuando me dan amor de regreso, cuando me dan atención de regreso, cuando
me dan favores de regreso, entonces el alma tiene un nivel de satisfacción. ¿Okay? Ahora, eso es lindo y yo oro para que usted lo practique. De que usted ame para que lo amen de regreso. O usted dé favores para que en sí sea una relación recíproca. En mi matrimonio, esa es mi intención. De que yo doy mi amor para que yo sea amado también. Y ella da su amor para que yo sea amado también. El problema con ese tipo de vivir es de que cuando nosotros confiamos en gente, aún en el matrimonio, la gente o la humanidad no siempre regresa favores. ¿Cuántos me entendieron lo que acabo de decir? Entonces ahí uno está caminando en arena movediza. Porque no necesariamente un esposo que da amor va a ser respondido con amor de regreso del otro cónyuge. I'm sorry que se los diga. El hecho de que usted dé favores a personas no quiere decir de que esas personas se van a levantar el siguiente día y le va a dar el favor de regreso. Debería de ser así. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Pero vivimos en una sociedad de que no necesariamente uno vive así. Entonces, lo que pasa es de que cuando gente que no estamos satisfechos en nuestro corazón, hay un vacío. Entonces, mucha gente solamente puede vivir bajo la atención de otros. En otras palabras, si yo no recibo atención de otros, entonces mi alma está vacía. Y vivimos haciendo favores para que recibamos atención. Y eso es muy peligroso. Mucha gente atiende bien porque desean la afirmación de otros. Por alguna razón no la recibimos o no la recibimos en la casa, no la recibimos de nuestros hijos, de nuestros cónyuges, de nuestro trabajo. En nuestro pasado quizás no hubo mucha afirmación de nuestros padres. Entonces ahora nosotros crecimos en un argumento de que yo tengo que hacer para que me den. Y eso se vive mucho en la vida cristiana y en nuestra relación con Dios. Yo tengo que hacer tantas cosas para que Dios me ponga atención. Y Dios no necesita de todas nuestras cosas para Él ponernos atención. Su atención está para nosotros. Eso es vivir bajo el favor de Dios. Y la última cosa que me puse a pensar es de que mucha gente solamente vive para satisfacer a otros. En inglés le dicen people pleasing o pleasing people o satisfacer a gente. En otras palabras, yo vivo para satisfacer a otra gente. Y el problema con eso también es de que uno da, no recibe de regreso y entonces últimamente uno termina quemándose. En consejería tras consejería, yo me siento con individuos en el matrimonio. O dice, pastor, yo estoy dando, y dando, y dando, y dando. Besos, abrazos, cocino, arreglo, esto y el otro. Pero ya, porque no hay una relación. La profecía Neftalí dijo, que tú seas saciado del favor de Dios. En otras palabras, vivir bajo el favor de Dios significa de que Dios satisface el alma y pone el verdadero contentamiento en el corazón y realmente somos felices. Entendemos de que la gente nos podría dar favores, nos tendrían que amar de regreso. Entendemos de que yo soy satisfecho cuando tengo mi casa, cuando tengo mi situación, pero eso es muy secundario. El favor más poderoso que yo puedo tener, que satisface verdaderamente mi corazón, es tener el amor y el favor y la aceptación y la afirmación de Dios. Y en el tener el favor de Dios tenemos lo suficiente, no deseando otra cosa más el favor de Dios. Y eso fue lo que le profetizó Moisés. Vas a ser bendecido con muchas posiciones y vamos a explicarles. Vas a ser bendecido con grano, con vino, con todo esto, pero eso es temporal y no te va a saciar. Y yo profetizo que seas favorecido con la atención y la formación de la esencia de Dios.
Pablo, cuando estaba enfermo y le pidió a Dios que lo sanara, Pablo le dice, de 3 veces le pidió, Dios, por favor, sáname, sáname, sáname y sáname. Y Dios no le respondió esa respuesta que Pablo tenía. Y Pablo responde de regreso, aceptando el favor de Dios, y le dice, tu gracia. Lo encontré en el diccionario y significa amigable, es ser atractivo. Usted, tu hermano, eres atractivo para Dios. Oh, yeah. Voltéese a su hermano, estreche su brazo y diga, pastor, Dios le lleva ganas a usted. Usted sabía que en la Biblia dice, y Dios busca a los que le adoran en espíritu. Dios anda buscando porque Él quiere derrochar todas las bendiciones del cielo para usted. En lugar de estar caminando, nadie me quiere y Dios no me quiere, levante hoy su rostro, que la palabra de Dios ilumine, lo borre de vergüenza y que usted tome su posición como hijo de Dios y diga, Señor, abre las puertas de tu cielo, Señor, y dame favores. El diccionario significa el ser atractivo, especialmente por un superior. El aprobar consideración o atención. Y Dios está ahí para ponerle esa atención y ese favor. Y yo sé que mucha gente ahorita está diciendo, ok, pastor, pero contésteme por qué yo estoy pasando lo que estoy pasando. Yo lo puedo percibir. Venga las próximas 12 semanas. I am sorry. No puedo yo enseñarle, no puedo meterle yo un plato de steak y ahogarlo. No. Tenemos que desenvolver todo eso, porque la mayoría de cosas que nos pasan es porque no hemos resuelto y no hemos tenido el compromiso y la devoción de salvar nuestra responsabilidad, compromisos y actos de adoración que nosotros tendríamos que tener hacia Dios para que Él suelte su bendición hacia nosotros. Claro que yo le quiero dar muchos favores a Diego, muchísimos. Pero yo le doy favores a Diego basados a cómo están sus grados y su comportamiento en su casa. Así es como yo le doy favores a mis hijos. Y a veces yo tengo favores que están en mi corazón y le digo a Diego, a mis hijas, mire, aquí está esto, y simplemente por ser padre le doy este favor. Pero yo necesito enseñarles la responsabilidad que usted tiene como hijo, para entonces que el favor de Dios sea para usted también. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Porque entonces estamos enseñando algo que realmente Dios no es. Porque a tu hermano y Dios quiere tener una relación contigo. Dios no es un Dios. Y lo he dicho muchas veces, es como el Dios de ATM machine. Queremos sacar, pero no queremos depositar. Cuando era Diego chiquito me decía, hey, papi, dame dinero, pero no tengo. Anda esa máquina, ahí te dan dinero. No tenía el concepto de que para poder sacar dinero tenía que depositar. Y para nosotros también tener el favor de Dios, nosotros tenemos que depositar responsabilidades. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora déjenme enseñarles 2 personajes que encontraron el favor de Dios y explicar un poquito más lo que es el favor de Dios. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Versículo 5. Araceli, gracias por el agua. Me hiciste un favor. Claudia me hizo un favor. Gracias, Claudia, me hiciste un favor. Okay. Micaela. Gracias, Micaela. Me ha hecho un favor.
Génesis 6, versículo 5. Saciado de favores. Qué lindo. Génesis 6, ¿ya lo tenemos 6:5? Quiero que miren esto. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y se dolió en su corazón. Esto fue el diluvio, la destrucción del diluvio. Y dijo Jehová: reharé de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Leamos todos el versículo 8, 1, 2 y 3. Okay. Pero Noé halló favor. Que esta gente, yo quiero que usted entienda también todo lo que es la gracia de Dios. Porque el tener la gracia de Dios no quiere decir que nosotros tenemos licencia para ir a pecar. No tenemos ninguna licencia. Entonces usted tiene que encerrar todo lo que es la gracia de Dios. Entonces Él destruye, pero haya favor en un hombre. Y yo quiero que usted mire la responsabilidad del hijo. Voltea a tu hermano y dile: mira tu responsabilidad ahora. Mira el versículo 9. Mira el versículo. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón que justo. Caminaba en justicia, caminaba en rectitud. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios. Noé tenía esa responsabilidad con Dios. Dios le da ese favor a él. ¿Okay? Entonces, la palabra favor ahí significa Dios invitó a Noé y a su familia en el arca, y ahí estaban seguros. El arca salvó a Noé y a su familia de juicio porque creó en la promesa. Noé, hazte un arca porque voy a destruir a la tierra, pero tú y tu familia vas a ser salvo. Y esa es la gracia de Dios. En medio de una sociedad de destrucción, de economía, etcétera, Dios tiene favor para su iglesia y los mantiene seguros si somos obedientes. ¿Se dieron cuenta de esta escritura, no? Ahora miremos a José en el capítulo 39. Miremos este. Génesis 39. Quiero que usted mire el versículo 1 al 4. Otra razón para recibir el favor de Dios es estar bajo su voluntad. Entonces muchos queremos tener la voluntad de Dios fuera de su voluntad. Entonces necesitamos entender cómo se entiende la voluntad de Dios y cuál es la voluntad de Dios en mi vida, su plan, sus pensamientos. Génesis 39, ¿cuándo lo tienen? Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Yo quiero que usted entienda de que José venía de un título y de una posición de ser un esclavo. ¿Okay? Eso es importante entenderlo acá. Versículo 2. ¿Qué dice la primera frase del versículo 2? O sea, el favor estaba ahí con José, el favor de Dios. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Mire el versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Es el favor de Dios en la vida de un creyente. Versículo 4. Y halló José, que dice, favor, gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora usted tiene que entender el trasfondo de José, de que era el esclavo. La ley decía, digan todos, la ley decía de que todos los que eran capturados para ser esclavos generalmente eran enviados al campo para hacer el trabajo duro. Era ley hacerlo. Y todos los que tenían buen dinero, entonces los empleaban para hacer asuntos domésticos en las casas. A José le pasó la tortilla al revés.
el Potifar dijo, hay algo en este muchacho, de que cuando toca algo es prosperado. Hay algo en su carácter, hay algo en su personalidad, de que hay algo, de que él es prosperado y todo lo que hace se multiplica. Había una gracia interior, lo que le llamamos el favor de Dios en su carácter. Y entonces Potifar, no solo Dios le da favor a José, sino que le da favor con otra gente. Y eso es tan importante en nuestros trabajos, en relaciones, en situaciones. Porque no solo Dios tiene el favor, sino que Él te da gracia para otras, como le pasó al hermano Flores. Lo que pasó ahí es de que él encontró gracia, no solo con Dios, sino que encontró gracia a través del juez. Yo he tenido caso tras caso donde oro por los casos de corte, y esa es la oración que yo oro. Señor, yo oro para que el favor y la gracia de Dios, cuando la persona esté sentada, reciba la gracia de Dios. Y tengo testimonio tras testimonio, y tenemos testimonio tras testimonio de que a través de la gracia, digan todos, la gracia de Dios, el favor de Dios, entonces nuestras situaciones son resueltas. Mi experiencia en el favor de Dios. Hace 12 meses yo estaba buscando por trabajo, no tenía trabajo y estaba desesperado, la verdad le digo, porque el desespero, la ansiedad es real. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es real y no lo estoy, ¿cómo se dice? No me estoy burlando de eso, porque es real, queridos. Yo estaba preocupado y todo eso, y entonces estaba en mi computadora, había tirado 30, 50 aplicaciones porque necesitaba traer mi presupuesto, estabilizar mi presupuesto hacia mi familia. Y cuando yo estoy en la computadora digo, no encuentro nada. Y entonces empiezo yo a pedir, Señor, yo tengo tu favor. Digan todos, yo tengo tu favor. Y ahí el Señor me dice, ándate a Craigslist. Y yo entro a Craigslist y ahí hay un trabajo. Y entonces está el teléfono y digo yo, pero incluso el teléfono está ahí, y voy a llamar, y llamé, y entonces el manager me responde y yo le digo, mira, encontré el trabajo en Craigslist y estoy buscando trabajo. Wow, estaba buscando por alguien que me llamara quizá este día, así me dijo él. Y entonces me dijo, ¿tienes tiempo para venir ahorita? Yo le dije, por supuesto, ahorita me baño y me voy. Y cuando nos sentamos empezamos a hablar, y él me dice, ¿sabes qué, Eri? Yo generalmente me tomo una hora para entrevistar, y tomo unos 2 días para pensarlo, y de ahí ofrezco el trabajo, pero tenemos 15 minutos, pero dice, ¿tienes algo que quiero ofrecerte el trabajo? Yo ya decía, ese algo es el favor de Dios. Cuando estábamos con mis papás viviendo con ellos, tuvimos como unos 9, 10 meses. Yo quería realmente una casa para mí. No teníamos, habíamos vendido nuestra casa, incluso hace como unos 12 meses. Vendimos nuestra casa, nos cayó esa situación del préstamo y todo eso, las casas de arriba y para abajo. Y entonces tuvimos que ir a vivir con mi mamá y mi papá, y ahí estábamos como apretaditos mis hijos. Y entonces yo le dije al Señor, Señor, tu favor está conmigo. Y empezamos a orar, no teníamos suficientes finanzas, y digan todos, de repente. Voltea a tu hermano y dile, de repente te va a pasar. De repente Nancy oye en un anuncio, o te metes en Craigslist. Y le dicen, hay un townhouse ahí por $1,600. Y entonces vamos y hablamos con el chinito, y el chinito, ¿quieren firmar de una vez? Firmemos de una vez. Y al siguiente día nos estábamos moviendo, porque el favor de Dios estaba con nosotros. Él abre las puertas, es lo que quiero dejarles saber. Él abre las puertas, la cierra también. Este edificio, digan todos, este edificio es mío. En el 2005 el pastor Rick vino conmigo y me dijo, Eri, yo creo que este edificio es para ustedes. ¿No eso es un favor? Yo le dije, pastor Rick, realmente este edificio, yo no vine aquí para tomar un edificio. Sí, pero Eri, te pertenece a ti. Y la denominación en el 2010 nos dice, Eri, este edificio es para ustedes. Y oficialmente, no había pasado mucho en la historia de la iglesia cuadrangular, este edificio regresó o fue tomado oficialmente para la iglesia hispana, que este edificio para que usted sea beneficiado también, y usted tome control de los favores también. Cuando dicen amén a eso, y a todos el favor de Dios. Le hablo a los solteros también. Andamos buscando nuestra noviecita y nuestro noviecito. Yo le aconsejo a que se meta en el favor de Dios.
Yo no era una persona que andaba buscando novia, se lo aseguro. Mi novio y mi novia era el fútbol. Ese era mi novio, ese era mi novio. Yo no necesito, que mujer, yo no andaba buscando en eso. Yo el fútbol era la cosa, y el fútbol, y el fútbol, y el fútbol, y el fútbol. Y no andaba buscando eso. Dios sabía que yo necesitaba una compañera, porque en ese tiempo Gustavo y yo nos habíamos separado, y no sé a dónde te fuiste a revolcar, por Dios, no sé a dónde te fuiste. Me quedé yo solo, estaba deprimido. Mis papás estaban en Guatemala. Yo llegaba de mi trabajo y me sentaba y miraba las cuatro puertas, miraba la televisioncita toda chueca ahí, y decía, yo sabía, yo necesitaba el calor de mi familia, y necesitaba una compañera, porque yo tenía, ¿cuántos años te conocí? 18, 19. Y entonces yo me recordaba de las oraciones de mis abuelos, de mi papá. Y de repente, no contaban con mi astucia. Digan todos, y de repente llega una argentinita a una gasolinera donde yo trabajaba. Es más, yo no la fui a buscar, Dios me la trajo a la gasolinera. Gustavo le iba a caer, pero cuando salió mi esposa, esta altura, digo, no, esto es para mí. Y el favor de Dios en Gustavo me dijo, este es para tu primo. ¿Cuántos dicen amén a eso? No lo pongan en la pantalla. Oh, en el favor de Dios conmigo. Es que la Ruth ya lo tenía reservado. Ruth tenía el favor de Dios. Sí. Yo no estoy sonando mi propia trompeta, queridos, porque yo estoy pasando por crisis o situaciones que quizás usted está pasando. Pero lo que yo quiero empezar a enseñar es de romper situaciones, mentes que realmente no le traen ningún provecho a la iglesia, ni tampoco le agrega ningún valor a usted como persona. Yo oro para que usted empiece a vivir bajo ese favor de Dios, de que Dios está ahí para pelear con usted y pelear por usted. Pastor, no me convenció. Deme escrituras donde diga de que Dios está conmigo. Está ese gran verso que dice, ¿cómo dice? Porque Dios está con, ¿cómo es? Mire Romanos, le voy a dar 4 escrituras. Ahí mismo en Romanos, vamos a Romanos 5 y de ahí vamos a ir a Romanos 8, que ahí es donde está la escritura. Romanos. Es más, antes de ir a Romanos, para no hacer el regreso, vaya a San Juan capítulo 1:16. San Juan 1:16. Cuando lo tenga, digo fuerte, amén. Y leamos todos. Y entonces yo quiero que usted se lleve esta escritura para usted. Esto es para mí. San Juan 1:16. ¿Ya lo tenemos? Leamos todos ese versículo 16. 1, 2 y 3. Quiere decir favor sobre favor. San Juan 1 fue la venida de Jesucristo y haciéndose humano y la gloria de Dios para nosotros y tomar de todo lo que es Él para que nosotros tengamos gracia sobre gracia, favor sobre favor y abundancia sobre abundancia. La traducción viviente dice de su abundancia, digan todo de su abundancia. Dice, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, una tras otra. Es el corazón de Dios para nosotros. Quiero que mire Romanos ahora 5. Romanos 5, versículo 8. Romanos 5. Pastor, pero no sé si tengo el favor de Dios. ¿Será que tengo el favor de Dios sobre mí? Por supuesto que lo tiene, porque su palabra lo dice. Así como Moisés pronunció proféticamente la palabra, así yo estoy pronunciando la palabra. Hoy recibamos de su abundancia, abundancia tras abundancia, gracia tras gracia. Romanos 5:8 dice, ¿ya lo tenemos? Leamos todos el versículo 8, 1, 2 y 3. Mas Dios muestra su amor
para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oh my God, dígame si eso no es un gran favor. Levante su mano y dígale: gracias te damos, Señor. Oh, sí, aún siendo pecadores, aún siendo, Cristo nos dio el favor de vivir. ¿Cuándo dicen amén a eso? Mire el versículo 10. Leamos todos el versículo 10. 1, 2 y 3. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Oh my God. Ese es el favor y la gracia de Dios, cheque. En Romanos 8, para terminar, y de ahí queremos orar, dice 8:29, ¿ya lo tenemos? Sí, Romanos 8:29. ¿Ya? 8. ¿Ya lo tenemos? Ahí está. Leamos todos. 1, 2 y 3. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sigamos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Leamos el 31. Porque ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos reciben esa palabra? Ese es el favor de Dios. Ese es el favor de Dios. Ese es el favor de Dios.